Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la segunda sesión de la Mesa de Prensa y Literatura, la Mesa 23B. Como lo había referido en la mesa anterior, hemos dividido las 7 ponencias relacionadas a este tema en 2 sesiones. La sesión de hace un ratito hablamos de la prensa del siglo XIX y esta vez vamos a dedicarnos a los usos de la prensa en el siglo XX. En primer lugar, nos acompaña la señorita Janet Dávila Fernández de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo tema va a ser modernizar las fiestas, discursos y representaciones en la prensa para la reforma del carnaval limeño 1920-1930. Son 20 minutos. Adelante, Janet. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? ¿Lo dejas así o quieres ponerlo en presentación? Ahí está. Bueno, para empezar, quisiera agradecer al comité organizador y científico por haber aceptado mi propuesta de investigación. Esta ponencia forma parte de un capítulo de mi tesis que estoy desarrollando, mi tesis de licenciatura que estoy desarrollando, que trata sobre la reforma de los carnavales en 1922 y las nuevas prácticas que se generan a partir de esto. Si bien mi investigación principal no se basa en la prensa en sí, considero que es importante el estudio de esta para poder entender justamente cómo es que en las revistas, especialmente Mundial y Variedades, utilizan las imágenes para fomentar o para sustentar un discurso de las élites modernizadoras de la época. Quisiera empezar hablando sobre la prensa gráfica en la década del 20. Empezar diciendo que los avances tecnológicos permitieron muchas transformaciones y progresos en todo tipo de materia, pero con respecto específicamente a la fotografía, los avances en los sistemas de impresión fotomecánicos permitieron que este soporte reemplace a la litografía, por ejemplo, ¿no? Que era característica de las revistas del siglo XIX y de inicios del siglo XX también, como El Correo del Perú o El Perú Ilustrado. La fotografía refleja de manera inmediata una situación de mayor intensidad en la aportación de datos y tiene una fuerza que puede ser superior a las palabras para contar ciertos acontecimientos, ¿no? En este contexto aparecen revistas como Prisma, Lima Ilustrada, Lulú, Variedades, Actualidades, que tuvieron gran acogida en la sociedad limeña letrada y que entendieron cómo aprovechar el uso de las imágenes a su favor. La proliferación de estas revistas tiene que ver con un movimiento editorial internacional que se orientaba a la creación de revistas tipo magazine, es decir, con más sociales, con contenido más social, ¿no? Que intentaba captar la atención de un público sobre todo masivo. Prisma es un primer intento de una revista literaria, como podemos ver, y cuyo director fue Clemente Palma. Con el tiempo, Clemente Palma pasaría también a dirigir la revista Variedades, ¿no? Entonces, tienen un poco de similitudes, aunque no necesariamente son iguales. Continuando, bien, estos cambios en la prensa en realidad no fueron cambios aislados, sino que se corresponden con la búsqueda de la transformación de Lima y el Perú, que se venía dando desde finales del siglo XIX por las élites en su afán de modernizar el país. Este proyecto modernizador se manifestó en lo urbano, en la salud, como por ejemplo en las campañas higienistas, en las construcciones de edificios, plazas, en el ocio, en las diversiones públicas y entre otras tantas. Para el periodo que pretendemos estudiar, podemos observar que este proyecto se encuentra respaldado y se endosa al Plan de Gobierno de la Patria Nueva, de Leguía,
que también tenía objetivos similares, ¿no? En este contexto aparece la revista Mundial, ¿no? Que a diferencia de Variedades, Variedades aparece en el 15-16 y Mundial aparece recién en el 20, ¿no? Pero que se complementan bastante bien ambas revistas. Bueno. Cuando me refiero a que se endosa con el proyecto modernizador, se endosa con con el plan de gobierno de la Patria Nueva, también me refiero a que le guía a través de sus redes políticas, económicas y coercitivas, se hizo del control de la prensa, es decir, que logró que la prensa se alinee a su proyecto político. Por eso, tanto en Mundial como en Variedades, no solo se cubrieron las noticias referentes al gobierno, sino que también se celebraron los logros de este. Claro que esta celebración de logros iba a depender de las circunstancias en las que se encontraran, ¿no? Hay un periodo de crisis económica, casi al final del gobierno de Leguía, y eso se muestra mucha crítica a partir de las caricaturas. Bueno, estas revistas eran principalmente de carácter académico, político, literario, cultural y social, y se caracterizaban, como ya les mencionaba, por el uso de imágenes que refuerzan su discurso. Y también contaban con periodistas y escritores reconocidos como Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, César Vallejo, Clemente Palma, entre otros. Entre los diversos números de estas revistas se fueron publicando novelas, cuentos, poesías, notas necrológicas, policiales, culturales, noticias internacionales del interior del país, pero prima mucho más la sección de eventos sociales que cubre las festividades o eventos de gala de la clase alta limeña, ¿no? Unas páginas un poco más frívolas que académicas. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, estas páginas, estas revistas se vieron la necesidad de diversificar sus páginas, ¿no? Dando inicio a páginas populares, por ejemplo, tituladas como las páginas obreras, donde se da cuenta de las sociedades de artesanos, sociedades culturales, o se cubren noticias de los barrios populares de Lima, ¿no? Y con lo cual se buscó vincularse también a un grupo social, o sea, lo que se buscaba era llegar a las masas posteriormente, ¿no? Bueno, voy a pasar a hablar sobre la modernización de los carnavales y cómo es que la prensa, tanto Mundial como Variedades, que son las revistas que estamos estudiando para esta ponencia, la representan. Bien, esta serie de regulaciones promovidas por las élites y las clases medias modernizadoras de Lima estaban dirigidas a cambiar costumbres populares y estilizarlas, civilizarlas, como ellos lo decían, hacerlas más cultas. El proyecto, en resumen, buscaba transformar la imagen de Lima y situarla a la altura de las principales ciudades de la capital y las principales ciudades del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una cita de 1922 donde se habla que por primera vez en el Perú se ha llevado a cabo una fiesta social, la fiesta del cadete, que ya se había celebrado con anterioridad en otras ciudades de América, como lo puede ser Argentina, que también había sufrido Buenos Aires, que también había sufrido un proceso de modernización y ya nos llevaban varios años de ventaja. Bueno, bajo esta línea de modernización, las diversiones públicas, populares, criollas, fueron sometidas a controles, restricciones y transformaciones sobre todo. Para el caso del carnaval, sus prácticas fueron percibidas como bárbaras, vulgares, incivilizadas y entre otros calificativos que se le daba. Sus principales y más acérrimos detractores repudiaban el desorden que se generaba durante los días de carnaval. Aquí hay que aclarar que el carnaval eran 3 días feriados específicamente. Esto luego cambia en el 58. Y justamente este desorden implicaba una ruptura del orden jerárquico de esta sociedad. El carnaval popular o criollo consistía en enfrentarse con agua, que podía ser arrojada a baldazo limpio o con globos desde las terrazas, desde los balcones. También se arrojaban todo tipo de pintura o todo tipo de polvo, ¿no?
y se arrojaban también a los transeúntes despistados o entre cuadrillas de participantes, lo que a la larga generaba desorden y en muchos casos accidentes, ¿no? Los encabezados y desarrollo de noticias o notas de prensa, tanto en revistas como en periódicos, inciden en recalcar la violencia, lo violenta y bárbaras de estas prácticas criollas del carnaval, resaltando en sus imágenes el juego con agua, como lo podemos observar en... Ay, no puedo ir atrás. Como lo podemos observar en estas imágenes, ¿no? Se recalca mucho el juego con agua, el desorden en barrios, quintas, a un grupo, se muestra a multitudes, a grupos de personas de distintos géneros, edades, enfrentándose o jugando, ¿no? Y esto generaba o sea, horrorizaba a la élite limeña porque venían de una sociedad, eran una sociedad altamente jerárquica y este tipo de cosas rompía el orden establecido. Las imágenes son sobre todo en barrios populares, como Barrios Altos, Abajo el Puente, o el Rímac, o otros distritos. También hay una representación del personaje afroperuano, o los negros, como ellos lo llamaban, que podían ser hombres o mujeres de negros, y a los cuales también se caricaturizaba mucho, se hacía mucha burla, ¿no? Y van a ser el clásico ejemplo de lo popular en esta época. Pero bueno, continuando, en contraste con estas imágenes del carnaval criollo, lo que nos muestran del carnaval de las élites, bueno, las élites en realidad, desde finales del siglo XIX, venían celebrando el carnaval en fiestas privadas, con bailes de fantasía y disfraces en algunas zonas alejadas de Lima, que para ser más exactos eran los balnearios, que podían ser Chorrillos, Barranco o La Punta, donde las élites, en su búsqueda de espacios propios y privados de celebración, lograron establecer nuevas prácticas de juego del carnaval, sin dejar de celebrar esta festividad, imitando principalmente un estilo europeo que en sus propios términos era más refinado y exquisito. En realidad, estas nuevas prácticas o esta idea de copiar de las élites a las festividades europeas, lo que genera es un distanciamiento de las expresiones populares, que generalmente fueron criticadas por la violencia y el desenfreno, ¿no? Las imágenes del carnaval de las élites que son mostradas en Mundial en variedades, se esfuerzan por demostrar lo magníficas de estas prácticas refinadas, dando a entender que son serenas y que son más cultas. En contraste, como ya lo habíamos visto, con las imágenes que muestran del carnaval criollo. Bien, todos estos esfuerzos e impulsos para la modernización y civilización de una fiesta que básicamente era criolla, popular y masiva, se cristalizó en 1922 con un decreto municipal que prohíbe en su totalidad el juego con agua. Es así que la Municipalidad de Lima asumió la responsabilidad de organizar y crear una agenda para celebrar el carnaval al estilo europeo, como las élites ya lo hacían. La municipalidad también asumió la subvención de los costos que implicaron organizar el carnaval de 1922 y los siguientes costos hasta el año 30, ¿no? Claro que no lo hizo solo, porque también se buscó el patrocinio de instituciones privadas y estatales que gustosas colaboraban con la reforma del carnaval. La celebración del carnaval reformado, o seco, como también se le denominó en las fuentes, consistió en un corso central con carros alegóricos, fiestas de disfraces, una batalla de flores que reemplazaría el baldazo de agua, y como podemos ver aquí, ¿no? Las páginas centrales de Mundial y Variedades que cubren los eventos del carnaval son muchas imágenes del corso central de Lima o de los siguientes corsos que se fueron realizando en distintos distritos con la posterioridad de los años. También la batalla de flores, que iba a reemplazar el juego con agua, no sé, como queda prohibido, entonces en lugar de arrojarse agua, se arrojaban flores porque era más bonito y era más limpio.
Bueno, hay un personaje, o hay una figura de las nuevas prácticas que aparece en el carnaval moderno, y es justamente la elección de la reina del carnaval, que creó una lógica propia de elección de mujeres para que sean reinas, teniendo en cuenta su estatus social, así como los patrones de belleza de la época. Todas estas nuevas prácticas se repitieron año a año, dando como resultado una proliferación de fiestas privadas, de desfiles y sobre todo de elecciones de reina del carnaval. Entonces, lo que vamos a ver a través de toda la década de los 20, tanto mundial en variedades, es que las páginas que cubren los eventos del carnaval están muy llenas de postulantes a reinas, de bailes de disfraces, ya no solamente en la Municipalidad de Lima o en teatros de Lima, sino también en casinos, hoteles de otras municipalidades, y también, por ejemplo, en asociaciones culturales o en clubes. Entonces, pero esto no solamente va a ser para las élites, sino que los sectores populares o denominados populares también van a copiar estas prácticas. No sé si necesariamente copiar, pero las adoptan, tanto así que también eligen su propia reina del mercado, su reina del trabajo o su reina de determinados barrios, ¿no? Y eran reinas de determinadas fiestas privadas que también se hacían en estos barrios. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver una elección de la reina del carnaval de Lima en 1923. Como podemos ver, se utiliza un sistema, una lógica de elección tipo elección municipal o presidencial, donde los hombres votan, los hombres son los que escudriñan los votos, ¿no? Y la primera reina del carnaval de 1922 fue Lucrecia Buenaño, quien ganó con más de 4.000 votos, que en realidad para la época y para la ciudad no es algo pequeño, ¿no? Bueno, lo que yo puedo concluir es que el proyecto modernizador, el proyecto de transformación de los carnavales que las élites modernizadoras ejecutaron, tuvo alcance y funcionó durante la primera mitad de los años 20, principalmente porque la prensa respaldó dicho cambio, ¿no? Lo vemos como los contrastes, o sea, esto lo podemos apreciar en los contrastes que nos muestran del carnaval criollo y del carnaval reforzado de las élites, ¿no? Todo el tiempo te estamos bombardeando con imágenes de que el carnaval, del carnaval reformado es mucho más bonito, es mucho más majestuoso, es mucho más culto, te da determinado estatus celebrarlo de esa manera y ya no eres un bárbaro. Entonces, estas imágenes, estas notas que la prensa, específicamente mundial y variedades, difunden, van a calar en determinado grupo social, y podemos decir que justamente el respaldo de la prensa a este discurso fue clave, ¿no? Porque para empezar, la transformación la reforma de los carnavales de 1922 fue impulsada en realidad por el comercio y por la Asociación Guadalupana. Y lo curioso aquí es que en el año 30 es el comercio quien vuelve a llevar quien promueve un cambio de discurso para volver al carnaval mojado, y lleva a cabo una encuesta, y en esta encuesta gana el carnaval mojado para que para que ya no esté prohibido jugar con agua, ¿no? Entonces, bueno, para concluir, la reforma del carnaval funcionó en términos de oficialidad. Lo que el carnaval reformado gana es el título de oficial, de ser oficiado por la municipalidad o tener el respaldo del gobierno presidencial de la época, ¿no? En el sentido claro que la municipalidad organiza los cursos y las fiestas, pero lo que las revistas en realidad no nos están mostrando durante todos estos años es que en algunas zonas de Lima, específicamente en barrios populares, aledaños a Lima, como Barrios Altos, el Rímac o el barrio Chirimoyo, abajo del puente, el juego con agua en realidad jamás había cesado, o sea, se seguía practicando a pesar de que tenía cierta ilegalidad, dándonos como
dándonos por ende la coexistencia de dos prácticas carnavalescas que van a permanecer hasta finales de la década del 50, ¿no? Aquí podemos ver unas caricaturas ya de los 30, donde nos hablan de cómo el carnaval, o sea, nos muestran que en realidad se estaba jugando el carnaval mojado aún, ¿no? Eh, bueno, con eso creo que concluiría, espero que haya llegado mi tiempo. Gracias. Muchas gracias, Janet. Bueno, esto vamos a dejar de compartir acá. Muchas gracias, Janet, por la ponencia. La verdad, muy interesante cómo trabajas el uso de la prensa gráfica, el uso de la imagen como parte de un discurso que quieren las élites, ¿no? Y finalmente, bueno, como tú bien dices, ¿no? Variedades y Mundial son las revistas por excelencia de esa década del 20, justamente en el contexto de la Patria Nueva. Bueno, a continuación tenemos a Elliot Calderón de la Universidad Nacional de San Marcos con la ponencia Entre la marginalidad y techo propio, construcción de la imagen del migrante y las barriadas a través de la prensa escrita en Lima, 1960-1968. Adelante, Elliot. Muy buenas tardes con todos. Sí se escucha, ¿verdad? Listo, muchas gracias. ¿Qué tal? En primer lugar, quiero agradecer a todo el comité organizador de este Congreso Bicentenario. Es muy importante no solamente pensar o no solamente quedarnos con las investigaciones propias del tiempo en el cual nos estamos enfocando, ¿no? Sino ver cómo estas acá tienen repercusión en el presente y viceversa, ¿no? Cómo desde el presente llegamos al pasado. Creo que esa retroalimentación y ese tipo de debates pues nos ayudan a ver cómo es que llegamos justamente en estos 200 años de independencia. Bien, quiero empezar, en primer lugar, voy a compartir mi pantalla. A ver, un momentito, disculpen. Listo. A ver. Bien. Listo. Sí se ve, ¿verdad? Listo, muchas gracias. Bien, como ya mencionaban, el título de la ponencia es Entre la marginalidad y el techo propio, construcción de la imagen del migrante y las barreras a través de la prensa escrita en Lima, del año de 1960 a 1968. Para empezar, primero hay que ver rápidamente quizás algunos estudios que se han enfocado en cuanto a los migrantes y por lo tanto las barriadas, ¿no? Esta dinámica no puede estar separada, ¿no? Sí o sí, donde hay migraciones en estos años, en esta segunda mitad del siglo pasado, tuvieron que darse barriadas. Entonces, es un fenómeno, digamos, las barriadas que es consecuencia del primero, ¿no? Que es las migraciones. Y las migraciones a la vez son consecuencia pues, de una serie de factores que a lo largo del siglo pasado, pues, llevaron, ¿no? A que pues, las personas tengan que migrar de provincia y también de forma interna acá en Lima, ¿no? Porque no todas las migraciones, pues, son fuera de Lima, ¿no? Sino también sucedió dentro de la propia urbe, que más adelante vamos a ver un poquito de ello. Bien, aquí tenemos algunos estudios, principalmente, estos son principalmente libros. Hay más libros que tratan de forma indirecta o en ciertas partes también en cuanto a las migraciones y a las barriadas. Hay una serie de artículos, hay algunas tesis también acerca de esta problemática. Pero digamos que estos son los clásicos o son los que son libros completos, ¿no? Quizás el más importante que podamos visualizar allí es José Matos Mar. Pues él ha sido, digamos, el que más se le ha dedicado tiempo, el principal investigador sobre esta problemática, ¿no? Bien, continuamos. Primero, en cuanto a las barriadas, tenemos algunos antecedentes, ¿no? No solamente, digamos que antes de las barriadas habían unos asentamientos que no llegaron, por decirlo así, a ser barriadas como tal. Tenemos, por ejemplo, a Armatambo, que está en Chorrillos, que se dio en el año de 1924. Esto es curioso porque sucede porque había una trabajadora que se llamaba María Guadalupe de Tomás de Portugués. Ella era una trabajadora de la Hacienda Villa y que estaba pues juntamente ahí en esa zona, ¿no? Pero ella pide un permiso para asentarse en la parte baja del Cerro Maravilca,
que está ahí en Chorrillos, sino porque en el rancho donde ella habitaba, pues era una zona muy húmeda. Entonces ella pide permiso para ir un poco más allá y poder asentarse, ¿no? Y luego de ella le siguen unas cuantas familias más, ¿no? Entonces así, por ejemplo, empiezan una especie de asentamientos en este año en la ciudad de Chorrillos. También tenemos de Puerto Nuevo en el Callao en el 28, Mendocita en la Victoria en el 31, y bueno, también pues Leticia, que está en el RIMAC, que es en el 33, ¿no? Bueno, en Leticia, digamos que sí he tenido la oportunidad al menos de ir allí, el anteaño pasado, hubo un proyecto por parte de UrbesLab que se encargaron de empadronar, ¿no?, esta zona de Leticia, que está pasando el mercado de flores, cruzando el mercado de flores un poquito más arribita, ahí está Leticia, ¿no? Y es interesante ver cómo ciertas cuestiones, pues de tipo de vivienda, nivel socioeconómico, pues aún siguen vigentes, ¿no? O sea, han pasado pues cuántos años ya va a ser, pues estamos a 90 años prácticamente de ese suceso, y mire, pues no hay como que, algunos problemas siguen presentes, ¿no? Y bueno, ya luego las primeras barriadas porque se da, por ejemplo, en San Cosme, ¿no? Porque ya esto de aquí ya es digamos, un asentamiento sistemático, ¿no? Y organizado, ¿no?, de la población, que es muy diferente a los casos anteriores, ¿no? Que fueron de poquitos a poquitos, aquí ya fue más sistematizado. Bueno, esto de acá también, esta división viene, pues, o estas formas de establecimientos también obedecen a los estudios de Matos Mar. Más tarde tenemos en el Agustino, en el año 47, San Martín de Porres, San Juan de Dios, ¿no?, que fue primero también un asentamiento, luego hubo un proyecto, ¿no?, de una ciudad satélite en San Juan, muy interesante, y luego Comas, en el 49, que más adelante termina ya, pues, volviéndose un distrito, ¿no? ¿Qué otro antecedente tenemos, por ejemplo, en cuanto a crecimiento poblacional? Pues que durante los años 40 el censo arrojó que había más o menos unos 7 millones de habitantes en el Perú como tal, y casi el 10% estaba en Lima. Ya. Pasando 21 años, la población en Lima casi se triplica. Estamos hablando de aproximadamente 1.900.000 habitantes. Y ya, por ejemplo, Lima ya no representa el 10% de la población nacional, sino representa el 18% a nivel nacional, ¿no? Lo cual es muy importante de ver porque en estos 20 años, si bien es cierto, los primeros asentamientos se dan previo durante los años 20, pues son pocos, o digamos son incipientes. Luego se empiezan a complejizar, en los 40 ya empiezan también a agarrar un dinamismo, en los 60 que surgen muchos de los distritos que son llamados pues, populares, ¿no?, o populosos, ¿no? Por ejemplo, en los 60 tenemos los distritos como Comas, tenemos Villa María del Triunfo, también surgen ciudades satélites, se establece San Juan del Lurigancho, bueno, también surge La Molina, ¿no? Pero bueno, La Molina es otro tema, ¿no? Y también otro factor, como mencionaba en un principio, que hizo que la población migre no solamente de provincia hacia Lima, sino de Lima mismo, fue un terremoto que sucedió el día 24 de mayo de 1940, que fue un poco más de 8 grados. Es interesante porque el 40% de las edificaciones que estaban en el Lima, estamos hablando del centro de Lima, quedaron destruidas. Y el otro, de lo restante, el 40%, quedó seriamente dañada. Entonces la gente ya no podía, no solamente empezaron a venir, o ya venían muchas personas a Lima, sino que el centro de Lima ya se encontraba inhabitable, entonces tenían que empezar a ir a la periferia, ¿no? Y también pues tenemos como que el mar, había un pésimo servicio de agua y desagüe, a pesar de que en los años 20 se trató y se hizo digamos, un gran saneamiento en este problema, pero empezó a ser insuficiente en relación a la cantidad de personas que empezaban cada vez a habitar más Lima, ¿no? Entonces, esto que origina el problema de la vivienda y la saturación a la vez de esto. Bien, ahora en cuanto a la prensa, rápidamente podemos ver que en los años 50 se da más o menos lo que es conocido como un periodismo objetivo, empiezan a aparecer nuevas técnicas o nuevas formas de hacer periodismo, como el lead y la pirámide invertida, que tienen un origen norteamericano. Y Pedro Beltrán es el principal, pues, promotor de estas nuevas técnicas. Pero a la vez también surge un periodismo sensacionalista, ¿no? Por ejemplo, en el año 50, pues, surge lo que es el diario Última Hora,
¿no? Y es muy importante porque el diario Última Hora es el iniciador, digamos, de la prensa popular, por decirlo así, ¿no? Era como que un diario con un lenguaje, bueno, en un principio no tiene un lenguaje tan, digamos, sigue teniendo un lenguaje técnico, pero después para captar a las masas es como que va teniendo un lenguaje más popular, ¿no? Un lenguaje más del pueblo, por decirlo así, ¿no? Y aparte, ahora bien, hemos visto un poco rápidamente de lo que es las migraciones y las barriadas, y ahora vemos la prensa. Y ahora, ¿por qué es importante la prensa? Yo principalmente detallo por dos motivos. Uno, porque el discurso que ésta encierra tiene una intencionalidad o tiene una finalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la prensa, a la hora de presentar determinadas noticias, determinados, digamos, pueden hacer investigaciones, utilizan un lenguaje de una forma ordenada, lo cual conforma un cuerpo estructurado para comunicar una idea o una creencia y que ésta genera una interacción social en la persona que lo lee. Y a la vez, por ello mismo, es que el modelo y las técnicas que se utilizan tienen que tener un orden estratégico, justamente para que puedan lograr un determinado impacto o una determinada respuesta en el lector, ¿no? Y esto nos lleva al segundo, ¿no? Que es el efecto framing, que es una capacidad de cambio de opinión o de juicio por parte del lector. Es decir, que este cambio de opinión se da debido a la alteración en la definición o en la forma en cómo es presentada el problema, el fenómeno o los puntos en cuestión en la noticia. Es decir, que dependiendo de cómo se muestre o de acuerdo a cómo se describan lo que se está presentando en una nota, en una columna de opinión, en una portada, es que puede lograr pues un determinado impacto en los lectores y por lo tanto cambiar su pensamiento, cambiar en todo caso su opinión al respecto. Bien, ahora sí, entrando de lleno a la prensa, podemos encontrar, rápidamente, solamente voy a poner 3 rasgos de la prensa en cuanto a las barriadas y en cuanto al migrante, ¿no? En primer lugar, las barriadas y las enfermedades, ¿no? Usualmente ven a las barriadas como un foco de enfermedades, como un lugar donde proliferan las enfermedades, ¿no? Y esto es porque los nuevos asentamientos originados necesitan también condiciones sanitarias o condiciones básicas de vida que promuevan un desenvolvimiento adecuado de esta. Como ya habíamos mencionado, pues hay unos malos servicios de agua y desagüe que son insuficientes, hay pues camiones cisternas que son los que abastecen de agua, hay conexiones de desagüe particulares, que es la única forma para que ellos puedan pues botar los desechos, porque el Estado no llegaba para dar respuesta a estos problemas. Y en caso no hubiese ninguna de estas dos fórmulas, pues se usaban acequias o ríos, o se iban a los altos de los cerros, etcétera, ¿no? También los grandes vertederos de basura eran comunes, por lo tanto, pues podían proliferar algunas enfermedades dérmicas. Y también tenemos que todo esto de aquí, todo este tipo de enfermedades, por ejemplo, lo podemos ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una nota del diario Última Hora del año 63, que es San Cosme, ¿no? Lleno de basura, ¿no? Bueno, la imagen no es muy nítida, pero ahí se puede ver montones de basura, inclusive se puede ver a un perro que está pululando por el lugar. También tenemos para el mismo año, por ejemplo, que una epidemia pues empieza a azotar, ¿no? El RIMAC, ¿no? Esto se da en una barriada que se llama Huerta Guinea, y empiezan pues a aflorar un tipo de enfermedad en la piel debido pues a las basuras que hay cerca y también a la poca salubridad debido a la falta de agua y desagüe, ¿no? Más o menos calculan que son 10.000 personas las que viven en este lugar. Por otro lado, también podemos seguir constatando con el paso de los años que, por ejemplo, hubo un brote de sarampión en noviembre del año 64, pero principalmente atacó o principalmente afectó más que al resto, digamos, de lugares de la capital a las barriadas, ¿no? Entonces, por eso tenemos una nota, ¿no? Que sarampión siembra muerte entre niños de barriada, ¿no? Debido justamente a toda esta carencia de
elementos de salubridad, y a la vez pues la poca presencia que había en esos momentos también de postas médicas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro caso, ¿no? Que es el cobro por litro de agua, pues, que se daba en las barriadas, ¿no? Que muchas veces, pues, hasta hoy en día podemos constatar que en algunos lugares donde no llega el agua, o no hay un sistema de conexión de agua, pues, la venta de estas por tacho, por cilindro, pues, puede salir caro, en relación, obviamente, al sueldo o a los ingresos que pueden percibir las familias. Bien. Y también aquí tenemos un ejemplo de cómo la Cruz Roja ayuda a las barriadas, ya sea proporcionándoles ropa o también asistencia médica, ¿no? Justamente para evitar cualquier mal o cualquier proliferación de enfermedad que pueda darse. Bien, aquí quizás este de aquí es de lo que más he encontrado o de los que más rasgo he podido hallar, y es cómo ven a las barriadas como un lugar de marginalidad y a la vez como un peligro para la capital. Aquí hay una serie de citas de lo que los periódicos y las revistas pues manifiestan sobre estos espacios de vida, ¿no? Y es interesante porque es como que no solamente Lima fuese el centro del país por capital, ¿no? Sino que a la vez dentro de la propia Lima haya un centralismo y a la vez una forma de verse resto a los demás distritos, ¿no? O sea, es decir, que la Lima céntrica, la Lima de antaño, es la Lima bella, es la Lima, pues, bonita, la Lima que debe, que no se debe ver amenazada por el surgimiento, por el establecimiento alrededor de lugares de vida que son marginales, que son cinturones de miseria, lo llaman muchas veces esta prensa. Y que cuando estos distritos, o cuando, perdón, estas barriadas se conviertan en distritos, cuando tengan una municipalidad, cuando tengan un presupuesto, cuando puedan finalmente establecerse como tal, es que van a dejar de amenazar al centro de la capital. Entonces aquí se puede ver digamos, un doble centralismo, ¿no? En ese sentido. O sea, hay una consideración vista desde arriba hacia abajo, ¿no? Y eso lo podemos constatar mediante las citas que están ahí presentes. Y por ejemplo, aquí tenemos el anuncio de que cuando Coma se va a volver pues un nuevo distrito, como ya mencionábamos. Si bien es cierto la barriada surgió antes, pues su creación como tal es recién a fines del 61. Y claro, de aquí por ejemplo es una nota del comercio en cuanto a el censo que se hizo en el 61 y que pues lleva por título, ¿no? Crecimiento temible, ¿no? Que es porque el desborde de la cantidad de personas que había, de las migraciones, habían sobrepasado toda capacidad de dar respuesta en cuanto a la vivienda, ¿no? Que es el principal problema que surge a partir de estas. Bueno, más adelante vamos a tener, pues, en los notas, en los periódicos y en la revista Garetas también podemos ver más adelante que, por ejemplo, Fernando Belaúnde Terry fue el que trató de hacer, digamos, la mayor cantidad de casas, unidades vecinales, residenciales, para dar respuesta a ello, pero el gran problema sería que, viéndolo desde la actualidad, o en todo caso haciendo una analogía con la actualidad, no todas las personas podían acceder a ella porque otro problema que se desprende de la gran cantidad de migraciones es la informalidad. Entonces no hay un sueldo adecuado como para aún pagar estos plazos que te daban mensualmente para poder adquirir una vivienda, ¿no? Es actualmente como ahora, ¿no? Se dan, por ejemplo, hay grandes residenciales que grandes departamentos y que te financian o que te dan plazo de 10 años para pagar, pero hay mucha gente que aún así no puede, ¿no? Entonces creo que, y por eso es que aún hoy en día, pues, los cerros se siguen copando, porque al igual que en ese tiempo, no hay digamos, no hay una correlación entre sueldo que perciben muchas personas que están en el sector informal con las tasas de interés o los pagos que piden en estos lugares, ¿no? Aquí también podemos seguir viendo ello, ¿no?
Lo anterior era en relación al diario Última Hora y esto es en relación al diario, a la revista Caretas, perdón. Y aquí también podemos ver, ¿no? Nuevamente que lo bueno de Caretas, o lo interesante de Caretas es que hace unos reportajes muy gráficos, no solo por la buena imagen o de la calidad y las fotos que tiene, ¿no? Sino que también se explaya más, ¿no? Son como que, bueno, son reportajes, pues, ¿no? Entonces tienen una mayor cantidad de páginas para poder explayarse y poder describir. Y por eso es que ahí podemos ver esta serie de descripciones, ¿no? Sobre Mendocita, pues donde dice donde la vida se arrastra sobre el vientre de chacras e inmundicias. También nos pueden decir, por ejemplo, en cuanto a San Cosme, ¿no? Que si bien es cierto, por ejemplo, en este caso de San Cosme es interesante porque nos dice, ¿no? Si bien es cierto que hay pobreza moral y material, que es característica de todas las barriadas, según Caretas, dicen que poco a poco, pues, hay un espíritu, empiezan a tener una madurez cívica debido a que empiezan ellos a poner de su parte para poder tener, digamos, colegios, luz, servicios, cosas que elevan el espíritu cívico, que elevan el espíritu de una persona para que sea, digamos, para que sea un ciudadano, ¿no? Entonces, sin estas cosas, uno como que todavía no tiene un espíritu cívico, como que todavía no se ve como ciudadano, ¿no? Y también, pues, más adelante también seguimos con la misma problemática, ¿no? De que, si bien es cierto, ya hay techo, por ejemplo, nos dice en la última cita, que es porque ya se había desplegado a través de la Corporación Nacional de Vivienda, a través del Instituto de Vivienda y a través de la Junta de Vivienda, ya se habían empezado, pues, a construir y hacer todo un plan estratégico para dar respuesta a esta necesidad de techo, ¿no? Pero aún así, digamos, las barriadas aún representaban un problema porque aún continuaban con basura, pues aún podían haber infecciones, aún habían, digamos, carencias notables, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de un niño caminando al interior de Mendocita. Y aquí lo que le mencionaba anteriormente sobre el espíritu de civismo, ¿no? Que dice que pueden tener las barriadas debido a su búsqueda de nuevos servicios o búsqueda de educación, ¿no? De escuela. Y esto es de la última cita. Bien, ahora, si bien es cierto que los mensajes escritos tienen un gran impacto, también, o quizás mayor, son las imágenes gráficas, ¿no? Justamente por eso las imágenes anteriores son, digamos, muy importantes en cuanto para poder visualizar no solamente cómo era, sino también cómo es que se le enfoca o cuál es también lo que quieren mostrar de estos lugares. Pero aquí nos vamos a enfocar ahora en una historieta que se llama Serrucho, que fue dibujado por David Málaga y fue presentado el 13 de septiembre de 1952 en el diario Última Hora. Es interesante porque justamente el Día Nacional de la Historieta Peruana, que ha sido establecida desde el 2008, está en base al 12 de septiembre del año de 1952, que es que se presentan, digamos, una tira cómica llamada San Pietri. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el diario Última Hora trató de generar personajes 100% peruanos en su sección de amenidades o tiras cómicas a partir del 52. El 12 de septiembre es que se inicia con la publicación de San Pietri y Serrucho aparece el 13 de septiembre, o sea, un día después. Bien, pues Serrucho, en cuanto a Serrucho, él maneja pues un lenguaje coloquial o popular, pues, y habían muchos clichés a su alrededor, ¿no? Como que era un sucio, un borracho, o en todo caso se le connotaba con la palabra cholo, ¿no? Y también con un lenguaje motoso, ¿no? O sea, el lenguaje motoso no está ahí, digamos, desligado de ello, ¿no? Hay una muy buena tesis de magíster que salió hace 2 años, en el 2019, que se titula El migrante estereotipado de etnia y humor en Serrucho, de 1950 a 1962. Aquí tenemos, este es el anuncio
de los personajes 100% nacionales que establecía Última Hora, y que en honor a esto es que se establece el día de la historieta peruana a partir del 2008, ¿no? En base a la fecha de publicación de estas tiras cómicas. Aquí tenemos dos ejemplos de tiraje o de la historieta de Serrucho. Una está enfocado al censo del año 61 y el otro es del año 64. Y bueno, podemos ver pues la representación que se le da, ¿no? O sea, el chullo, el poncho, ¿no? Que es la forma en cómo ellos representaban a un migrante, ¿no? Porque la idea también que usualmente se manejaba era que todo migrante era pues de la sierra, ¿no? Cosa que no es cierto porque los migrantes vinieron de todos lados, ¿no? Como ya se había mencionado al inicio. Y también hay un buen libro sobre ello que es que también se mencionó al inicio, que es Los caballos de Troya de los invasores, de Golte y Adams, que ahí te muestra de qué lugares más o menos vinieron ciertos grupos de migrantes y de cómo estos también a la vez se establecen en Lima y cómo adquieren cada uno diferente trabajo, diferente labor. Es muy interesante ese libro en ese aspecto. Y bien, algunas conclusiones para cerrar es que tenemos que los diarios y la revista Careta que hemos visto de manera rápida es que ponen en relieve los peligros de la carencia o la marginalidad que encerraban estos lugares, ¿no? Las barriadas. Por la gran cantidad de basura, por la falta de agua y por las malas condiciones básicas de vida. Por otro lado, también se muestran que las barriadas son producto de invasiones organizadas, ¿no? Porque a diferencia, digamos, las barriadas responden a una organización ya de personas migrantes que eligen un lugar y que dividen ese lugar de acuerdo a, en algunos casos, a las zonas de las cuales estos migrantes provenían, o hacían una división de todas maneras, una lotización, por decirlo así, ¿no? A diferencia de los primeros asentamientos que vimos, como los que hubo en Chorrillos, los que hubo en el Rímac, ¿no? Y por último, el personaje Serrucho, pues, representa estereotipos o aspectos que obedecen al imaginario del dibujante, pero a la vez también a la concepción social que se tenía el migrante en ese tiempo, ¿no? No se puede desligar, digamos, la concepción de quién establece determinada historieta con lo que en ese momento se pensaba o se vivía, ¿no? Bueno, eso sería lo principal. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Interesante la propuesta sobre el uso de la prensa justamente ya en una década cuando ya obviamente se vuelve mucho más masiva, ¿no? Desde, bueno, 40, 60 es un arco temporal muy grande, muy interesante y como dices tú, ¿no? Y justamente relacionando un poco con la ponencia anterior de Janet, en dos momentos en que Lima cambia, pues, ¿no? Una Lima que cambia primero por un impulso modernizador de parte del presidente Leguía, ¿no? Que expande la ciudad hacia el sur, bueno, el sur lo que era la avenida Arequipa, y obviamente lo que tú trabajas que es del 40, ¿no? Que justamente ya amplía y cambia, ¿no? Y la construcción de nuevos barrios, no solamente en la periferia, sino también dentro de zonas urbanas que eran, por ejemplo, típicas de obreros, tipo Lince, Lobatón o La Victoria, ¿no? Nos ha hecho recordar justo mi abuelo que sobrevivió al terremoto del 40 y a raíz de eso tuvo que irse los que eran a Magdalena, ¿no? A Magdalena del Mar. Entonces, igual, y aparecen barriadas en varias partes de la ciudad. Bueno, ya para terminar esta mesa, la última ponencia, bueno, perdón, no terminar, la última ponencia, pues vienen las preguntas y por favor a todos les pido sus preguntas pueden hacerlas a través del chat. Tenemos a Manuel Barros de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aquí, a diferencia, creo, Manuel es de literatura, ¿no? No es de historia. Sociología. De sociología, ya. Tenemos otra perspectiva. Con el tema La dirección del agua, César Vallejo en Chasqui, Cusco, 1972-1974. Adelante, Manuel.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vamos? Soy Manuel Barros y bueno, voy a exponer, tal como se ha dicho, la dirección del agua César Vallejo en Chasqui, Cusco, del 7.2 al 7.4. Debo mencionar dos cosas muy puntuales antes, y es que esta investigación forma parte de un conjunto de investigaciones sobre la Revolución Peruana que vengo haciendo desde hace ya muchos años. Y bueno, por cuestiones de tiempo solo daré una visión relativamente general sobre los distintos procesos y hechos que voy a comentar, ¿no? En la versión escrita están todos los detalles. El propósito es ahondar en los usos políticos que se hizo en este semanario, que se hizo de la obra y la imagen de Vallejo. Así que comenzamos. La ORAM 7, la Oficina Regional de Apoyo a la Movilización Social, la séptima, que comprendía Purima, Cusco y Madre de Dios, es decir, Sierra y Selva. La ORAMS era era una de las filiales del SINAMOS, el Sistema de Apoyo a la Movilización Social, que era este superministerio que norteaba el proyecto político de la Revolución Peruana, del velasquismo, que es la democracia social de participación plena. Este era el modelo societal que fue planteado por Carlos Delgado y por Carlos Franco, y que tenía como propósito último transferirle el poder al pueblo. La palabra pueblo es muy importante aquí, en un momento la detallo. Pero es importante entonces anotar que la ORAM 7 es una de las filiales del SINAMOS y que como tal perseguía también los mismos propósitos, pero claro está a nivel regional. En esta macroregión que le concernía a la ORAM 7, se agenciaron los mismos propósitos. Y vuelvo aquí a la palabra pueblo y a la noción de sujeto velasquista, que creo que es muy importante. El sujeto velasquista, esto hay que precisarlo, no es lo mismo que el sujeto de la reforma agraria, no. El sujeto velasquista comprendía a las mujeres, el proletariado, la población andina en general, mientras que el sujeto de la reforma agraria era fundamentalmente el campesinado. Es importante anotar esta diferencia porque en Chasqui se evidencian estos matices, porque, como voy a mostrar, el sujeto velasquista está más presente y un poco también el sujeto de la reforma agraria. Entonces, a todo esto, ¿por qué la palabra pueblo? Porque pueblo forma parte del nombre oficial de Chasqui. El nombre completo es Chasqui, Semanario de los Pueblos Jóvenes. Chasqui era la publicación oficial del ORAM 7. Era un semanario, vale la redundancia, se publicaba una vez a la semana, tenía 8 páginas en promedio de tamaño tabloide, se imprimía a mimeógrafo y tenía el precio de un sol, desde el primer número hasta el último. He identificado 83 números, todavía habría que ver si hay alguno por ahí que no conseguí identificar, según distintas fuentes que consulté, y tuvo una duración de aproximadamente año y medio, ¿no? Entre el 29 de diciembre de 1972 y el 27 de julio de 1974. Entonces, en este intervalo, a través de Chasqui, se pueden ver el conjunto de procesos que está agenciando, que está dinamizando la ORAM 7 en su región, nuevamente, con el horizonte del SINAMOS, al cual pertenece. Entonces tienes la reforma agraria, tienes noticias sobre política internacional, sobre política regional, sobre política nacional, obviamente, pero particularmente hay una se suena un teclado, por favor, si alguien puede cerrar su micro. Entonces hay un audio, hay una presencia también de estas noticias muy particulares de la región y más aún respecto de los procesos de urbanización que se están llevando a cabo desde en estas 3 regiones, Apurímac, Cusco y Madre de Dios. Entonces, Chasqui es como un vértigo el que uno puede caer y a través del cual uno puede ver distintas presencias, el Incari, el Cienciano, las políticas culturales, las políticas editoriales en general, pero también las distintas relaciones que tiene el gobierno de Velasco desde una ciudad tan importante como es el Cusco a nivel geopolítico, porque Chasqui se imprimía en Cusco, en la ciudad de Cusco, y la ORAM 7 tenía su local en la ciudad de Cusco también. De allí que surja la pregunta, ¿y cuál es el lugar de la literatura entonces? Ciertamente era un lugar relativo, no era un lugar principal. Sin embargo, esto no excluye que sea significativo, que tenga trascendencia. Y es por eso que estoy presentando este diagrama, en el cual a través de estos 4 ángulos creo que se puede sintetizar bien. Y voy a referir a las políticas literarias, es decir, el lugar y lo que transparenta la presencia de la literatura en Chasqui en el horizonte de la democracia social de participación plena, el modelo societal del SINAMOS. Comencemos por los lenguajes artísticos, ¿no? Tienes palabra e imagen, es decir, hay textos, obras literarias, y hay también imagen, es decir, hay una iconografía, muchas veces relacionada con los autores, sobre todo con, como voy a mostrar, con Vallejo, pero también con otros. Los intermediarios, ¿quiénes fueron los que incluyeron estos contenidos? Bueno, fueron algunos trabajadores de la ORAM 7. ¿Y qué tipos de autores habían en Chasqui? Yo he identificado 2.
los pobladores, ojo, esta palabra la utiliza Chasky, no soy yo quien la está poniendo. Chasky se refiere a ellos como los pobladores, aquellas personas que, si bien, o sea, que forman parte de estos pueblos jóvenes y que son precisamente, forman parte del sujeto político del velasquismo, el sujeto velasquista. Y estos pobladores enviaban sus poemas y los escribían en español. Y vuelvo a un punto importante. Chasky era un semanario que se publicaba, se escribía en español, se publicaba como tal, en una región fundamentalmente quechohablante. Esto es importante nuevamente a nivel de políticas de la lengua, las famosas glotopolíticas, pero es también importante porque te muestra, ¿no?, cómo puede ser una política desde el Estado en una región que, además de ser quechohablante, tenía importantes índices de analfabetismo. Pasamos al segundo tipo de autor, que son los letrados. Y es que en Chasky también encuentras un conjunto de autores que tenían distintas posiciones en el canon nacional y latinoamericano. De ahí que tú encontraras a Vallejo, a Javier Heró, a Alejandro Romualdo, encontraras a Gabriel García Márquez o encontraras a Ernesto Cardenal, entre otros. Y hay una relativa presencia en los registros de escritura. Tienes poesía, cuento, correspondencia, artículo y reportaje. Y a todo esto, ¿por qué Vallejo? Y es que resulta que Vallejo fue el autor más publicado por cantidad de veces, por la cantidad de veces que fue publicado, claro, pero también el más trascendente porque fue el que más fue el autor cuyos contenidos fueron más politizados, fueron capitalizados para los propósitos de la democracia social de participación plena en Cusco y desde Cusco. Y aquí comenzamos ya propiamente con Vallejo. Cuando uno digamos, pasa los ojos por todos los números de Chasky, uno encuentra que la presencia de Vallejo fue transversal y a través de varios lenguajes y a través de varios registros de escritura. Comenzamos, por ejemplo, entonces con el logotipo que estoy mostrando. Como uno ve, está ahí el precio, está el pie de imprenta, está el nombre, Chasky, Semanario de los Pueblos Jóvenes, y está la fecha, sábado 19 de mayo del 73. Pero y además, junto con el logotipo, están los dos versos adaptados de Vallejo. Toda voz genial viene del pueblo y va hacia él. Alguien dirá, Manuel, venga, el pueblo, nuevamente, esa palabra tan importante para el semanario, pero también para el sujeto velasquista. ¿A qué voy con esto? A que desde el octavo número de Chasky, es decir, desde el octavo hasta el 83, uno puede encontrar una presencia transversal de Vallejo desde el logotipo y por ende desde la primera página del semanario. Esto es muy importante al momento de advertir que Chasky entonces no es solo un semanario más. Es un semanario que está tomando contenidos de un autor tan importante, pero son como fue Vallejo, pero también en una etapa muy singular, que fue el Vallejo marxista. Y este es otro matiz que quiero agregar justo aquí. Y es que entre 1928 y 1937, esta fue la etapa de mayor activismo político-literario que tuvo Vallejo como marxista, es decir, como alguien comprometido con los ideales del materialismo histórico. En 1927, Vallejo comenzó a interesarse por el marxismo, lo que al poco tiempo también devino, hay que anotarlo, en que viajara a la Unión Soviética, en que se involucrara más en los procesos políticos de su tiempo, y en que escribiera y publicara literatura con el propósito de concientizar a las masas sobre las injusticias sociales. Es muy interesante advertir también que Vallejo fue un marxista heterodoxo. ¿Y a qué viene esto? A que toda la presencia de Vallejo en Chasky es la presencia del Vallejo marxista. Hay un corpus dialogante y ciertamente con mucho contenido político que es reapropiado por la ORAM 7. De ahí que haya una propaganda y también una legitimación desde la poesía, por ejemplo, con el logotipo que acabo de mostrar y el uso del eslogan. Estoy mostrando de dónde viene la adaptación de este eslogan, cuáles son los versos originales. Y es que resulta que fueron tomados del himno a los voluntarios de la República, que está en España, parte de mí este cáliz, uno de los poemarios más significativos de Vallejo. Pero no solo es una propaganda en tanto que estás difundiendo los propósitos del proyecto velasquista, no. También es una legitimación del proyecto. ¿Por qué? Porque se está hablando del pueblo, que viene del pueblo y va al pueblo. Esto, por más que pueda parecer retórico, tiene connotaciones de mayor resonancia, nuevamente, en el horizonte de la democracia social de participación plena. Y aquí pasamos al segundo uso de la poesía. Y aquí pasamos a otro uso ya tanto textual como visual. Si en el logotipo, perdón, sí, si junto con el logotipo se utilizaba el eslogan, aquí ya pasamos a la lógica del afiche, que es un contenido textual que acompaña un contenido visual. Es decir, empieza a darse el diálogo con una iconografía. En este afiche que había en Chasky, en la última página de Chasky, a veces en la 8, a veces en la 10, según el número, uno encontraba un afiche.
y es que este afiche tenía el propósito pues, de difundir distintos eventos, por ejemplo, el Día del Campesino, el Día de la Dignidad Nacional, el Día de conmemorar la Revolución, el 3 de octubre, por ejemplo, el Día de la Mujer. Y este está por el Día del Trabajador. Y aquí es donde vemos a un obrero y dos campesinos con dos versos de Vallejo al fondo, que nuevamente son tomados del mismo poema de Vallejo. Y acá hay una interpelación directa a parte del sujeto velasquista. Obrero, Salvador, Redentor nuestro, perdónanos, hermano, nuestras deudas. Bueno, estamos hablando del proletariado, estamos hablando del campesinado, y estamos hablando también de la mujer. Nuevamente, todo esto tiene connotaciones muy significativas a razón del proceso que estamos describiendo y a razón de cómo se van insertando los contenidos textuales a los visuales. Y aquí entro al segundo registro de escritura, y es el cuento. Cuando uno encuentra a Paco Yunque, este cuento revolucionario de Vallejo, y uno de los más significativos porque ya ha sido estudiado, fue también escrito con propósitos de concientizar a las masas. Paco Yunque fue publicado a lo largo de varios números de Chasqui en la lógica de una literatura y una escritura por entregas. Es decir, en varios números se fue trozando el cuento y se lo fue adaptando. Entonces, hay aquí otra operación editorial, otra operación literaria. El contenido textual se lo adapta a un contenido visual y textual también. Y ojo con el subtítulo que lo estoy anotando aquí, del de cuento revolucionario. El mismo Chasqui, en el semanario mismo, se capitaliza esto y se dice que es un cuento revolucionario porque se le está hablando también a la población andina y es el uso específico en el cual refiere a la población por una experiencia vivencial y es la experiencia de la discriminación. Hay una nota explicativa en Chasqui que dice que el Perú es un lugar de muchos Paco Yunque. Y esto obviamente puede referir también a una noción de reivindicar al sujeto político, a la población andina, en el horizonte del proyecto velasquista, pero también que es una reivindicación histórica, porque la Revolución Peruana fue la primera en hacerlo. 3 de octubre del 68 en adelante. Y también la nota dice que Vallejo es uno de los más grandes jaraues peruanos. No es casualidad esta mitificación. Porras Barrenechea sostenía que los jaraues eran precisamente estos creadores, estos poetas del mundo incaico. Entonces se le está otorgando una biografía muy anterior respecto de la que en verdad vivió Vallejo. Nace en el 1892, muere en 1938, pero se está aquí aludiendo a un término que concierne a un periodo histórico muy distinto. Sigo aquí y es que seguimos entonces con la lógica, con el uso del afiche nuevamente y desde la correspondencia. Me he vuelto revolucionario no por ideas aprendidas, sino por experiencia vivida. Hay aquí la adaptación de otra cita, la cita de una carta que Vallejo le escribió a su amigo Pablo Abril de Vivero en 1928, en París. Y hay aquí también el uso de la iconografía propiamente de Vallejo. Es decir, ya no solo es el autor que escribe o del cual se está capitalizando su obra, también es alguien quien se está insertando en una iconografía revolucionaria desde la ORAM 7, concretamente desde Cusco. Hay aquí otro uso político, hay aquí otra lógica editorial, hay aquí otra adaptación. Pero es interesante también porque la revolución y la autolegitimación se hace desde la correspondencia. Estoy mostrando aquí las citas, la adaptación en la cita original. Pero es interesante anotar que en este caso es Vallejo quien se está autolegitimando a sí mismo. Es decir, mientras que en los casos anteriores, poesía y cuento, Vallejo o la ORAM 7 utilizó los contenidos de Vallejo para referir a otros sujetos políticos, es en este caso desde la correspondencia en que está aludiendo a sí mismo. Es decir, el símbolo autolegitimándose a sí mismo, la iconografía validándose a sí misma. Hay una autolegitimación del personaje y por ende de quien se está tomando como símbolo para difundir un proyecto político. Es interesante entonces advertir esto y pasar a lo que he planteado como una pregunta, el desliz de lo revolucionario. Como se sabe, cuando se piensa en la iconografía revolucionaria, se piensa claro está, en Tupac Amaru, quien fue difundido desde el gobierno central en Lima, pero también quien tuvo una gran presencia en Cusco. Ya el investigador Raúl Asensio lo ha mostrado, tiene un libro y por eso lo estoy colocando en la carátula. Es importante entonces notar que Tupac Amaru tiene una presencia que permea al proyecto político. Pero entonces, ¿cómo hacerlo dialogar con Vallejo? Es decir, dado que estoy mostrando toda esta presencia textual y visual de Vallejo, entonces se entiende que hay un espacio simbólico compartido desde Cusco, con Vallejo como un gran poeta del siglo XX y Tupac Amaru como uno de los grandes líderes de la rebelión anticolonial del siglo XVIII. Pero, y aquí viene el detalle, esto podría llegar a verse incluso, en cierto grado, como contradicción, pero también, nuevamente, lo planteo como una pregunta.
porque mientras que Vallejo fue una persona, fue un poeta que vivió en una intermitente pobreza a lo largo de su vida, en Perú y en Europa, en cambio Túpac Amaru fue un terrateniente con una acomodada posición económica en el contexto de los estamentos sociales del periodo colonial, y que a partir de cierto momento combatió. Hay aquí entonces un matiz, un ángulo, una crepitación histórica que no hay que perder de vista, y volvemos a las condiciones sociales de vida. Con esto no quiero desdibujar las circunstancias históricas de cada personaje, no, todo lo contrario. Lo que estoy haciendo más bien es volver a ellas, a las condiciones materiales de vida, y en ese contexto plantear la pregunta, ¿es esta una contradicción? Vallejo cuestiona la presencia de Túpac Amaru. Creo que son preguntas pertinentes y que propician y abren el diálogo respecto de lo que es la iconografía de la revolución desde una región como Cusco. Y aquí vamos entrando a las conclusiones propiamente. Chasqui. En Chasqui el Vallejo marxista fue transversal a toda la publicación. Como he mostrado, hay aquí un conjunto de presencias desde lo textual, desde lo visual, a nivel de obra literaria, pero a nivel de iconografía revolucionaria también. Hay aquí una presencia que es transversal a la publicación, pero no es cualquier presencia, es la presencia del Vallejo marxista, alineado con los propósitos también y con las luchas de, digamos, con las luchas antifranquistas, que es capitalizado por la ORAM 7 a través de estas operaciones editoriales. Y esto también creo que es pertinente plantear la pregunta. Y nos debe plantear la pregunta, ¿cuáles fueron las presencias del marxismo durante el proyecto de la democracia social de participación plena? ¿Cuáles fueron estas presencias que permearon no solo las sensibilidades, sino también la historia de las ideas? Digo esto porque cuando digo marxismo, mucha gente pensará en el materialismo histórico, que ciertamente también Vallejo estaba alineado, aunque de manera heterodoxa, pero mucha gente pensará en el materialismo histórico como una metodología, como algo académico por aplicar. Yo estoy señalando algo distinto, que no niega esto, más bien lo complementa, que es advertir el marxismo también como algo relevante por ser pensado y cuestionado una vez más. Segundo punto, las ciencias sociales y Vallejo en el Perú como paradigma. Los estudios literarios ciertamente muchas veces se han quedado rezagados en lo que son los estudios hermenéuticos, las interpretaciones, pero no han vuelto los ojos a las condiciones sociales de producción, a lo que es una sociología de la literatura, a lo que es la producción, distribución, consumo, a lo que es pensar epistemológicamente otro horizonte respecto de la cultura impresa, respecto de las publicaciones y respecto de lo que es la literatura como institución cultural, las relaciones de poder, las sinergias, nuevamente, el marxismo también como parte de las ideas, pero pensar todo esto como parte de las luchas que se están dando en un proceso tan singular como fue el de la Revolución Peruana. Dicho sea de paso, hay que pensar también en las políticas editoriales como un eje de las políticas culturales del gobierno. Y digo editoriales porque hablé ya de políticas literarias, pero todo esto también son políticas editoriales y también son políticas culturales, que a su vez trastocan la lógica de las regiones. Estamos en un congreso del Bicentenario. ¿Qué nos dice esto respecto del país como proceso, respecto de la revolución como proceso histórico, en sus contradicciones, en sus crepitaciones, y cómo un caso como este que estoy presentando plantea una serie de preguntas y que dejan a veces en falso incluso, o podrían llegar a dejar en falso a un personaje iconográfico, ojo, iconográfico, como Túpac Amaru. Dicho esto, como esta batería de matices, digo y remarco que hay que cambiar, respecto de lo literario, hay que cambiar la epistemología, o en todo caso hay que complementarla, e introducirla con preguntas tan singulares y necesarias como la sola cuestión de cuáles fueron las distintas presencias de la literatura durante la Revolución Velasquista, entre otras. Manuel, y el título, muy sencillo. Como verán, el título que he presentado forma parte del último verso de este epígrafe, que forma parte a su vez del himno a los voluntarios de la República, el poema, más utilizado, más capitalizado a lo largo de Chasqui. ¿Y por qué? Hay una razón muy nítida para esto, y es que más allá de un juego verbal hay una alusión histórica. Yo acostumbro codificar los títulos de las investigaciones que hago, pero aquí quiero revelar una de esas codificaciones, que es la que concierne a lo que sucedió en septiembre de 1973 en el local del ORAM 7, y es que el local del ORAM 7 fue incendiado en dicha fecha, en dicho mes. Se acusó a Patria Roja, creo que es algo todavía que se metió preso a cierta gente, pero creo que es algo que todavía hay que investigar y que hay que problematizar, pero creo que hay que pensar, y esto debe llevarnos a pensar en cuál es la importancia geopolítica de Cusco,
¿Y qué puede significar que el local del Oram 7, del Cinamos, en el contexto de un gobierno militar, sea incendiado? ¿Y qué nos dice eso de las luchas políticas, de las luchas ideológicas? ¿Y qué nos dice eso de las luchas que desde la literatura también se están promoviendo? Por ejemplo, el horizonte de la democracia social de participación plena. Y digo todo esto ya para terminar, para mostrar la portada de la revista en la que salió publicada esta investigación el año pasado, a finales del año 2020. Es de acceso gratuito. En cualquier caso, yo siempre estoy abierto a la discusión, al diálogo. Muchas gracias y buena salud. Muchas gracias, Manuel, por tu ponencia importante también dentro de la prensa que hemos trabajado, obviamente la prensa regional, ¿no? Y una interesantes publicaciones como la de Chasqui, bueno, en un contexto obviamente importante, como tú mencionabas en la antesala sobre el gobierno de Velasco. Bueno, bueno, como han sido 3 ponencias, tenemos un poquito de tiempo para de repente conversar formular las preguntas que ha venido del público. Agradezco a todos las personas que han escrito a través del chat. Bueno, en primer lugar, hay una pregunta de Jacqueline Silva. Voy a leer las preguntas que hay, ¿ya? Jacqueline Silva pregunta para Elliot, ¿qué dicen los medios sobre cómo se forman las barriadas y su importancia para el sector industrial de los 60, por ejemplo, en Surquillo y en la zona industrial de Lima? Otro punto, recomiendo también revisar los estudios de ILD y de Soto sobre el sector informal. Renzo Loza pregunta, felicitaciones a los ponentes. 3 preguntas. Para Janet Dávila, en las revistas que mencionas, Prisma y Variedades, ¿son de las que publican la inauguración de edificios o eventos importantes para la ciudad? Bueno, creo que está afirmando. ¿También se enfocan en eventos científicos o en la inauguración de instituciones científicas? Para Elliot, pregunta Renzo también, ¿no? Mencionas que la mayoría de barriadas tuvieron problemas de salubridad e higiene. ¿Hubo alguna respuesta de las municipalidades o del Estado para prevenir estos problemas sanitarios? Porque se percibe en la actualidad que estos problemas se mantienen en las barriadas y suceden brotes epidémicos como cólera y dengue. Y para Manuel, Jacqueline Silva pregunta, ¿tiene Chasqui una posición crítica a la Revolución Peruana y el militarismo? ¿No? Vamos a ver con esta primera ronda de preguntas. Adelante. Y igual al público se le invita a seguir preguntando. Adelante, en mismo orden, Janet primero. Ok. Gracias, Renzo, por tu pregunta. Bueno, una precisión, y es que las revistas de las que yo he hablado es Mundial y Variedades. Prisma es anterior. Y sí, si bien el contenido es mucho, o sea, predomina lo social, las fiestas, los eventos, pero también hay contenido cultural y académico y literario, y entre ellos también se encuentran noticias sobre avances científicos o inauguración, por ejemplo, de centros, pero sobre todo con la salud y, y también en cuanto a la industria, sobre todo, ¿no? Más que a eventos científicos en específico, pero sí rebotan también las noticias de extranjeras, por ejemplo, de nuevos inventos y así. Bueno, esa sería mi respuesta en concreto. Muchas gracias, Janet. Sí, bueno, de repente un poco complementando a lo que dice Janet, claro, periódicas de índole urbano, de repente nos está preguntando Renzo, bueno, en la década del 20 obviamente está Ciudad de Campo, y además también entender un poco la lógica. Variedades, si bien se crea hacia 1908, es parte de todo un conglomerado periodístico que se complementa con la Crónica en 1902, que se funda en 1912, igual todos son de la casa editorial de Manuel Moral. O sea, a veces ya después del 12 hay que tratar de, cuando lees Variedades, hay que tratar de leer la Crónica también, porque ahí Claro, está la son revistas que van complementariedad. complementarias, son de Sí, un mismo, son de un exacto. mismo proyecto editorial y también asumen un rol social, ¿no? Exacto, sobre todo, claro, sobre todo la Crónica obviamente que es el primer tabloide, ¿no? del Perú, tiene eso, como dice Janet, ese carisma social y ese espacio que le da a las noticias de muertes, de las culturas populares y los barrios, ¿no? Eso es típico de la Crónica. Bueno, adelante, Elliot, con las respuestas a las preguntas del público.
Muchas gracias por la pregunta, Jackie Silva. Bueno, de los medios que he revisado en la relación de las barriadas y la importancia para el sector industrial de los 60, propiamente no he encontrado aún. Me pones el ejemplo de Surquillo. ¿Por qué no he encontrado aún? Porque, a ver, en este contexto de los años 60, lo que principalmente aparecen en estos medios es la cuestión política, ¿no? Estamos en un momento, por ejemplo, inicio de los 60, pues, con la intención, por ejemplo, Caretas hace bastante énfasis en lo que es la reforma agraria, ¿no? Estamos durante 2, 3 años metidos en esto, en esa cuestión de que la reforma agraria, las bases que debió sentar, ¿no? El gobierno de Prado, luego el gobierno, pues, de Pelón de Terry. Entonces, estamos en esa disyuntiva. Luego de ello, se ven otras cuestiones internacionales, y cuando se enfocan en las barriadas o se enfocan porque hacen algún reportaje o alguna nota sobre justamente que se acaba después de instaurar una barriada y que tiene tal problema, pero no en cuanto a Surquillo, quizás porque también Surquillo sea pues de fines de los 40 y es porque es una zona, digamos, un poco más obrera, ¿no? Entonces tiene digamos que tiene la gente ya es clase media, y también porque en Surquillo ya habían surgido pues estos proyectos de construcciones justamente para la clase obrera, porque para que en esta demanda que habían desde los años 30 con el Estado, pues el Estado lo que le hacía pues para calmar, digamos, las aguas de la clase obrera era pues generarles vivienda, ¿no? Para que no haya un conflicto mayor. Y en los 60 también Belaunde también continúa haciendo pues edificios para unidades vecinales, San Felipe, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo también de ello. Y claro, los otros que tú me mencionas, también los voy a revisar y lo voy a tomar en consideración. Ahora bien, yendo a lo de Renzo, te agradezco, Renzo, por la pregunta también. Bueno, no hay digamos, una constatación de que tal día se hizo una posta médica, por decirlo así, en determinado lugar. No. Por ejemplo, una de las soluciones que se dio al problema de las barriadas fueron las ciudades satélites, y dentro de las ciudades satélites ya estaban incorporados pues las cuestiones de salud como hospitales, había colegios, había comisarías, etc. Entonces la idea era de que estos nuevos espacios que se generaban de las ciudades satélites como Ventanilla, como luego en una parte de Vitarte, como luego en San Juan de Dios, como fue también Caja de Agua, o también esta parte de Canto Grande, la idea era de que la gente pues termine yendo a vivir ahí, y que ya cuente con todos estos medios básicos, ¿no? de vida. Y claro, el Estado reaccionaba así, pero cuando ya sucedía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un pequeño reportaje que había presentado, ¿no? De cómo la Cruz Roja pues empezó a asistir, ¿no? a las personas pues, que hubo algún problema o les daba asistencia médica, ¿no? También hubo pues asistencia por parte, digamos, de algunas, de parte de la iglesia, ¿no? Algunos padres, como el padre Protain en ese tiempo, también pues apoyaban, ¿no? A las barriadas. Ahora bien, tú me dices que, claro, es un problema que se percibe en la actualidad. Sí, es obvio que la capacidad pues de salud o de respuesta en este sector a la población ha sido baja, ¿no? Digamos que la pandemia ha sido la mayor clara manifestación en este presente siglo, ¿no? De que hay una carencia total de centros de salud, y los que hay no son eficientes y no pueden responder a la cantidad de personas, ¿no? Imagínate en una situación, en una coyuntura en la cual de la nada, en 20 años, Lima pasó a ser el triple ¿no? de su cantidad. Entonces, ¿cómo responder rápidamente ante todo eso, no? Y en los 80 peor, se dinamiza aún más y se consagran, ya por decir así, estas barriadas que luego se vuelven distritos. Y actualmente, pues, como te decía, sí, es muy complejo, ¿no? Yo el año pasado, en plena pandemia, a 200 metros más arriba de mi casa, hay un asentamiento humano que se llama Cerro Franco. Ya, me fui ahí y durante una semana empecé a entrevistar a la gente, empecé a conversar con ellos para saber cómo es que estaban llevando pues la pandemia, ¿no? Y olvídate, la municipalidad regaló menos de 20 canastas para todo un conjunto de casi 300 familias. Entonces, y no tenía asistencia médica, obviamente, porque estamos en la parte alta de un cerro que está aproximadamente a casi 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, este tipo de, así como ahora podemos ver estos problemas tangibles, pues en esos tiempos
era igual o aún inclusive peor. Muchas gracias. Gracias, Celia. Manuel, de repente ahí para que puedas responder la pregunta. Sí, sí, gracias por la pregunta, Jackie. Bueno, la pregunta, ¿tiene Chasqui una posición crítica frente a la Revolución Peruana y el militarismo? La respuesta es no. Y es que fue la publicación oficial de la ORAM 7, es decir, la filial de Sinamos que difunde el proyecto a nivel regional y que se publica desde la ciudad de Cusco. Más bien, aprovecho tu pregunta para señalar lo siguiente, y es que Chasqui fue o sea, Chasqui como hito editorial, como proceso tecnológico, y digamos como un momento de la cultura impresa desde la ciudad, es una publicación que para sus editores significó tener mucho margen de acción, pero dentro de lo que se promovía en la ORAM 7. Yo he estudiado esto y estoy estudiando también con otros compañeros para una futura publicación, pero lo señalo porque hay que ver a Chasqui no solo como algo, digamos, meramente instrumental, sino también como una ventana de oportunidad para quienes estuvieron trabajando allí. Y con esto voy a los intelectuales públicos, algo tan importante en procesos tan complejos como el de la Revolución Peruana. Y es que los intelectuales públicos también insertaron ciertos contenidos, por ejemplo, estos literarios, por ejemplo, lo de Vallejo, pero insertaron también para llegar a un propósito, que es el debate de las ideas, y es el de la confrontación contra el adversario a nivel regional. Y uno de los adversarios, quizá el principal, de la ORAM 7, en general del proyecto velasquista en Cusco, es Patria Roja. No es casualidad eso. De hecho, a Patria Roja se le acusó de quemar el local de la ORAM 7, que es un hecho muy significativo en el contexto de un gobierno militar. No es poca cosa, pero eso obviamente es la escalada de las tensiones. Digo todo esto porque hay que ver a Chasqui también como un frente de batalla, como una posición para luchar respecto de las ideas, no solo de lo que se difunde, sino de cómo se va legitimando poco a poco, desde lo textual, desde lo visual. Creo que tu pregunta me permite remarcar eso y desde luego ir a otros puntos, por ejemplo, a que a veces se reproducían ciertas notas o ciertas entrevistas. Por ejemplo, yo encontré una nota periodística escrita por el José Adolf, este escritor que trabajó en la Oficina de Difusión de la Reforma Agraria, una oficina sobre los extremistas de izquierda, y que precisamente son ellos quienes no permiten el proceso de la revolución, o en general, el avance de los cambios sociales. Y nuevamente, esto contribuye al debate público. Pero también encontré en Chasqui una entrevista a Velasco que le hicieron en Lima. Y esto me lleva nuevamente a un punto que creo que es importante recordar, que es la nacionalización de la prensa en 1974. Cuando pensamos en Chasqui como hito editorial, hay que pensarlo también como algo no necesariamente en sintonía con Lima, sino más bien como algo en paralelo que a veces puede disonar, que puede ser un poco disruptivo. Cusco geopolíticamente y también en términos históricos suele ser disruptivo, no estoy diciendo nada nuevo. Pero es interesante cuando toda esta suma de circunstancias y matices los aterrizamos respecto del caso que estoy comentando, de Vallejo en Chasqui. Pero incluso Chasqui como hito editorial genera una suerte de sinergias muy significativas y también muchas tensiones, por ejemplo, con el gobierno local, por ejemplo, con la policía, por ejemplo, con otros actores que forman parte del mismo espacio. Allí lo dejo. Gracias. Sigamos, por favor. Gracias, Manuel. Yo no sé si habrá de repente otra pregunta del público. Entonces, de repente lo que pasaría de repente es a una pequeña ronda nada más. Gracias, Manuel, por pasar nuestro artículo. De repente una pequeña ronda para que alguien quiera sacar alguna conclusión. Igual ha sido interesante ver estas perspectivas. Bueno, para una persona que es especialista, más que todo, yo soy especialista del siglo XIX, por ahí nomás máximo mido hasta el 1930. Adentrarse en el mundo de la prensa, bueno, sobre todo en el siglo XX, pues que ya es más difusa, más dispersa, ¿no? Y obviamente, aparte de eso, el avance tecnológico que permite, obviamente, ya pues una falta de control, justamente lo que estábamos hablando en la mesa anterior con Manuel, con la pregunta de Manuel, ¿no? Que aparece pues toda una serie de publicaciones, incluso hay algunas que ni siquiera están en las bibliotecas, ¿no? Porque aparecen de manera clandestina, subversiva, ¿no? Es como lo que pasa ahora en la fotografía, ¿no? Totalmente, una difusión total que ya se ha abierto, igual fue la prensa del siglo XX.
Bueno, yo les voy a dejar a ustedes la palabra para una última ronda. Creo que Manuel quiere hablar primero. Sí, quería agregar un punto un poco para sintonizar con eso, con lo que acabas de decir, pero también para agregar otro matiz, ¿no? Primero, en la mesa anterior planteé la pregunta, ¿no? De qué factores contribuyen a explicar bueno, la ausencia de una institucionalización de los estudios respecto de la cultura impresa, ¿no? Desde luego hay una serie de factores, no hay uno solo, pero creo que es algo a futuro y pienso que mesas como esta pueden contribuir a que poco a poco se vaya llegando a algo que tiene que ver con un campo académico, que tiene que ver con un bagaje de referentes conceptuales, pero tiene que ver también con el propósito explícito de que las autoridades que dirigen las currículas formen y propicien también que germine este interés, porque estos intereses no surgen de la nada. Si bien, digamos, y aquí hablo sobre mí, no puedo hablar sobre los compañeros porque no conozco sus trayectorias todavía, seguro ya las conoceré luego, pero cuando voy viendo en estas cosas, la cultura impresa es algo que ha sido poco atendido en términos de lo que viene siendo la historia de las ideas en el Perú. Y no solo en términos académicos, sino la historia de las ideas en un sentido más amplio, incluso llegando a la historia de las sensibilidades, en plural, desde luego. Digo todo esto para entrar al punto que quería complementar aquí en esta ronda, ¿no? Y es que cuán urgente resulta volver a la cultura impresa en el momento en el que estamos. Ya ha habido alguien que ha sugerido que puede ser una suerte de vuelta nostálgica al objeto, a la materialidad, a la página palpable, incluso a los bichos que te quedan en las manos luego de consultar papeles. Puede ser, no hay que descartarlo, pero pienso que hay algo más propicio, que es nuevamente lo que es la cultura de la escritura. El escribir es también un acto social que suele ser poco atendido, es decir, suele pensarse incluso que un lector surge de la nada, como si no hubiera ningún actor social o relaciones sociales en torno de. Obviamente hay cosas en medio, pero digo todo esto porque pensar la historia política, pensar la historia del arte o pensar, por ejemplo, la literatura desde la cultura impresa, supone ya no solo hacer hermenéuticas, supone, antes que nada, volver a las materialidades, volver a las relaciones sociales que propiciaron dicha publicación, volver a cómo un texto se convierte en tal y termina siendo un resultado gráfico, un resultado textual, termina siendo un uso de tecnologías y termina siendo también la disputa en un proyecto mayor, que para el caso que yo estaba presentando era el proyecto de la democracia social de participación plena en el contexto del gobierno de Velasco. Pero uno puede desdibujar esta particularidad e irse a la historia del Perú en general. Pensar, por ejemplo, cuán urgente y cuán significativo ha sido publicar un artículo. Cuán significativo resulta flanquear una censura o llegar a decir algo, no solo de manera oral también, sino también de manera escrita. Y en el siglo XX, sobre todo en un periodo en el que la digitalidad todavía no existía, creo que es significativo repensar las literaturas, repensar las sensibilidades desde las historias del libro, las bibliotecas, lo que son las configuraciones de los lectores, lo que son la prensa, claro, pero en general las publicaciones periódicas, lo que son las colecciones editoriales, lo que son también las figuras del editor, las figuras del impresor, el tipógrafo, lo que supone también pensar en el autor como un negociador social, como un agente de intercambio y también de tensión, y a veces con muertos de por medio. Y no estoy diciendo nada nuevo, la historia política tiene cadáveres por sí misma. Y todo esto vuelve a la cultura impresa como una puerta de entrada. Vuelvo a la imagen del vértigo. Y este vértigo necesario para repensar también lo que viene siendo la labor que los intelectuales y los académicos hacen desde su lugar. Y por ejemplo, pensemos, a quienes nos han enseñado literatura, ¿tenían esto presente? Quizá no haya que exigir algo que recién se ve, acepto eso. Pero entonces queda la pregunta, y por eso lo comento. Una vez que se dice todo esto, una vez que se comparte todo esto, ¿qué haremos cada uno de nosotros? Eso queda de tarea. Gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Janet o Elliot? Okay. Bueno, nada, me parece muy interesante ambas presentaciones. Con él he tenido la oportunidad de compartir alguna vez mesa. Yo considero que el trabajo o sea, utilizar la prensa como fuente es muy importante, pero no deberíamos quedarnos meramente en la descripción, sino que entender esta prensa en su determinado contexto, quiénes son los que escriben, qué es lo que están escribiendo, por qué lo están diciendo, a qué función política o social están defendiendo, ¿no? Por ejemplo, no sé si se llegó a entender, pero lo que ahora en mi presentación estaba tratando de decir es que esta prensa
difunde y emplea todos los medios que tiene para sustentar un proyecto y que este proyecto se visualice, ¿no? No solamente en el Perú, sino también en el extranjero, en la época que está saliendo, ¿no? Hay que entender que detrás de esto hay redes de periodistas, redes intelectuales, porque la mayoría de la gente que al menos en los 20 está escribiendo, o los 20 o principios del 20, son netamente intelectuales. La cultura letrada no es muy amplia como lo es ahora, ¿no? Es un poco más estrecha. Entonces, me parece muy interesante la acotación de entender la historia, como dice Manuel Barros, ¿no? La historia de las mentalidades y llevarlo un poco más allá, ¿no? O sea, me parece un muy buena práctica este tipo de eventos para poder utilizar este tipo de fuentes. Yo personalmente no trabajo prensa, sino que la utilizo, ¿no? Entonces, pero igual ha sido una buena experiencia. Muchas gracias, Janet. Bueno, ahora le doy el pase a Elliot para sus últimas palabras. Bien, agradecer nuevamente a la organización por la oportunidad de poder presentar, bueno, en general, ¿no? A todos nosotros este tipo de ponencias que cada uno ha desarrollado, porque justamente el compartir ideas pues ayuda bastante a lo que es el crecimiento, ¿no? Y a la retroalimentación que puede surgir de ahí y poder mejorar. Y claro, la prensa siempre pues va a tener un rol relevante, quizás en cierta forma antes, perdón por los ladrillos, quizás antes tenía un poco de mayor relevancia a lo que tiene actualmente, porque quizás actualmente ahora pues, las redes sociales están desplazando un poco quizás el impacto de estos medios de prensa tradicionales, sobre todo, pero son muy importantes porque nos permiten muchas veces pues tocar, digamos, la cotidianidad o tocar también pues cómo eran los sucesos del día a día en determinado tiempo, ¿no? Hay fuentes que, claro, nos pueden ayudar, las fuentes producidas por personas particulares o por instituciones, pero digamos que también es lo que dice la prensa frente a tal o cual circunstancia, ¿no? Y es reiterativo ello porque sigue vigente, ¿no? Hay muchas cosas del presente que obviamente tienen pues parece que no hubiese pasado el tiempo, ¿no? Sobre todo en algunas cuestiones que vemos que se siguen repitiendo, como las cuestiones de salud, digamos, las cuestiones pues, de los problemas de vivienda, que pues creo que a principios de año se veía aquí en el Morro Solar, había un problema de invasión, por ejemplo, siguen dándose eso, los problemas de salud que se siguen siendo vigentes, más aún en etapa de pandemia, y creo que es una buena forma de poder palpar y de poder acercarse, ¿no? a la coyuntura de los tiempos a través de los medios. Gracias. Gracias, Elliot. Bueno, a todo el público, los panelistas que estuvieron en la sesión anterior y en esta, muy agradecidos, la verdad, por aceptar, participar y mandar sus propuestas para la mesa de prensa y literatura, para una persona, para este servidor, obviamente, que trabaja en solitario a veces para hacer trabajo de prensa, porque finalmente ese es mi interés, mi tema de investigación, no solamente la prensa como fuente, sino también obviamente como objeto de estudio, ¿no? Y la cultura empresa en general, y como bien lo conversamos en la primera mesa, y ahora lo reforzó Manuel, todavía es un campo muy, muy grande para estudiar, y esperemos que para una próxima oportunidad, pues obviamente tengamos mucho más trabajos con respecto al tema de la prensa y obviamente y su relación con la literatura. Bueno, ha sido un gusto con todos. Igual a todo el público los invito a seguir las actividades del Congreso. Dentro de un rato tenemos en la mesa central los rostros de la violencia. Importante mesa. Ya este es nuestro penúltimo día. Mañana terminamos y hagamos una larga semana de actividades. Bueno, un gusto con todos y voy a acabar la grabación. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bicentenario del Perú.